Hola estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 10 de abril de 2025 y estamos publicando un segundo video en esta fecha. Bien, estos videos, tanto el anterior como este, seguramente los publicaremos en fechas posteriores, pero hoy que hemos tenido tiempo los hemos grabado para compartir con ustedes información que consideramos de mucha relevancia para el futuro de nuestro país. En este video vamos a hablar de José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano, ambos socios fundadores y directivos de MRCI, y hablaremos de ellos en su faceta de empresarios inmobiliarios. El título de este video es José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano de MRCI, empresarios inmobiliarios. Bien, pues sin mayor preámbulo iniciamos con el desarrollo de este tema. Fíjense, estimados amigos, que en el Registro Público de Comercio de Mazatlán encontramos un acta constitutiva fechada el 21 de agosto de 2007, hace 18 años, en donde se constituyó la persona moral Desarrolladora Inmobiliaria de Bienes S.A. de CB, y aparecen como socios fundadores, entre otros, José Antonio Pérez Ramos, con 25 acciones o partes sociales, con una inversión, con una aportación de 25,000 pesos. Y también aparece Cecilia Pérez Cano, también con una aportación de 25,000 pesos. Hay otros dos socios, Juan José Arellano Hernández y Fred Burgueño Piña, también cada uno con 25 acciones, aportaron 25,000 pesos. Y esta empresa Desarrolladora Inmobiliaria de Bienes SADCB tiene como consecuencia un capital social de 100,000 pesos. Y veamos el objeto social que ellos pretendían llevar a cabo con una inversión de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Con 100,000 pesos pensaban dedicarse a todo lo que consignaron expresamente en su objeto social. Su objeto social dice que es la adquisición en propiedad o por cualquier otro medio o título legal de inmuebles ubicados en cualquier parte o lugar de la República Mexicana y el extranjero, con 100,000 pesos. La explotación de los mismos inmuebles para fines turísticos, de urbanismo y todas aquellas otras que la ley permite, con 100,000 pesos. El fraccionamiento y urbanización de dichos lotes, colonias y terrenos de lotes de diversas superficies. En cuarto lugar, la compra-venta de toda clase de edificios comerciales y residenciales, insisto, con 100,000 pesos. Hacer y recibir préstamos con garantía hipotecaria, con 100,000 pesos. Comisiones y representaciones en general. La explotación de villas náuticas, muelles, pontones, puentes y todo lo relacionado con la adquisición de bienes inmuebles destinados a los deportes acuáticos y marinos, construcción de escolleras, dragados, dársenas y arrendamiento de dragas y maquinaria para trabajos en marinas similares, con 100,000 pesos. Compra-venta y arrendamiento de yates, y lanchas de placer y deportivas, equipo relacionado con la fabricación de enseres marinos, también compra-venta y explotación de todo tipo de equipo y material náutico. En décimo lugar, ser accionistas de toda clase de sociedades previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 100,000 pesos. Aquí nos dice más adelante, bueno, su objeto social
tiene 30 incisos, apenas vamos en el 10, pero me parece interesante esto que dice adquirir, construir, administrar, dar o tomar en arrendamiento, fideicomitir, enajenar, remodelar, adaptar, reconstruir, demoler, disponer y negociar en cualquier forma permitida por la ley con toda clase de bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres, mobiliario, maquinaria y equipo para cumplir con el objeto social, transformando cuando sea necesario los predios rústicos en urbanos, con su respectiva urbanización, así como planeación, promoción, desarrollo y explotación de toda clase de proyectos y actividades inmobiliarias, realización de obras públicas y privadas, en especial obra civil, construcción y proyectos de ingeniería civil, de estructuras de concreto, metálicas, edificación, infraestructura en zonas urbanas y suburbanas, movimientos de tierras, pavimentos de obra marítima y fluviales. No. MRCI, manejo de recursos y controles inteligentes, se queda chiquita con esta empresa. Yo quisiera saber cuántos inmuebles adquirieron en propiedad en México, pero sobre todo en el extranjero. ¿Cuántos inmuebles se explotaron para fines turísticos, de urbanismo? ¿Cuántos lotes fraccionaron y urbanizaron? ¿Cuántos lotes, colonias y terrenos? ¿Cuántos edificios comerciales y residenciales compró esta sociedad? ¿Verdad? ¿Cuántos préstamos con garantía hipotecaria realizaron? ¿Cuántas villas náuticas, muelles, pontones, puentes explotó esta sociedad desarrolladora inmobiliaria de bienes SADCB con un capital social de 100,000 pesos? Desde luego, en esta empresa ponen como administrador único a Juan José Arellano Hernández. Él es el que designaron como, aparte de socio, como administrador único. Quiero destacar que en los generales de estos accionistas que dieron ante el notario público, ¿verdad? Juan José Arellano Hernández, que es socio y además administrador único, ¿verdad?, se ostentó como licenciado en contaduría. Esto el día 21 de agosto de 2007, aunque consultando el Registro Nacional de Profesionistas obtuvo su cédula de licenciado en contaduría hasta el año de 2016, lo que significa que en 2007 no era contador público. Vemos cómo todas las personas que tienen tratos con MRCI se contagian de ese mal de andar usurpando profesiones, de atribuirse profesiones que no tienen. Eso es contagioso. Por eso, si no quieres pues adquirir esos malos hábitos, es importante mantenernos lejos de esas personas. Y desde luego, Cecilia Pérez Cano, en 2007, el 21 de agosto de 2007, ante el notario público que levantó esta escritura, se ostentó como licenciada en contaduría pública y empresaria. Sin embargo, Cecilia Pérez Cano en 2007 no tenía cédula profesional de contadora pública, ya que su cédula de contadora pública la obtuvo hasta el año de 2010. Vemos cómo desde el 2007, incluso ante fedatarios públicos, se atribuían profesiones que desafortunadamente no tienen. Práctica que siguen llevando a cabo al día de hoy, cuando todavía al día de hoy se ostenta Cecilia Pérez Cano en ocasiones como doctora, como lo hizo al otorgar a Marcos Campos Ambrosio
4 diplomas, ostentándose Cecilia como doctora. Esto se ve en el otro video que acabamos de grabar hace un momento y que en días posteriores publicaremos en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Encontramos otra escritura el 6 de marzo de 2015 en donde cambian de administrador único. Ya no va a ser el que era, ya no va a ser administrador Juan José Arellano Hernández, sino que ahora va a ser José Luis Sánchez Osuna. José Luis Sánchez Osuna es el nuevo administrador, ¿verdad? Y no hay cosas tan interesantes en esta escritura como en la que viene. En la que viene encontramos que, ¿se acuerdan ustedes que el capital social de 100,000 pesos se dividía entre 4 socios? Entre ellos José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano, y cada uno participaba en el capital social, cada uno con 25,000 pesos. Bueno, pues ya cuando se levanta un acta el 1 de junio de 2022, ya José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano ya se salieron de la sociedad. En esta escritura claramente se dice que los socios son Juan José Arellano Hernández con una aportación de 80,000 pesos y GL Gerencial SADCB con una aportación de 20,000 pesos. Recordemos que José Antonio Arellano Hernández ya no era el administrador único desde el año de 2015. No obstante lo cual lo mantuvieron como socio y todavía más incrementaron su participación en el capital social, porque inicialmente era socio con 25,000 pesos, ahora ya es socio con 80,000 pesos y meten como socio a otra empresa que se llama CL Gerencial SADCB. Cuando ahorita quisimos obtener información de CL Gerencial SADCB, nos encontramos con la sorpresa de que esa empresa ya no hay información. Ahora, ¿por qué ya no hay información de CL Gerencial SADCB? Porque quienes venden facturas, una forma de desaparecer a las empresas fantasmas que crean es exactamente cambiarles la denominación social, ¿sí? Al cambiar la denominación social ya no aparece esta empresa, sino aparece la nueva. Entonces ya no podemos nosotros obtener información porque esa empresa ya la desaparecieron, incluso del registro público de comercio, mediante la estrategia de cambiarle la razón social, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se incrementa el capital social. El capital social seguía siendo de 100,000 pesos, que seguramente ya ni tenían, porque pues ¿cómo van a tener 100,000 pesos después de tantos años? Aquí estamos ya en 2002, recordemos que la empresa 2022, recordemos que la empresa se creó en 2007, 15 años después, según todavía seguía teniendo 100,000 pesos de capital social, y en esta ocasión se aumenta el capital social en su parte variable en 1,303,000 pesos. Dice aquí, se acordó aprobar el aumento de capital social de esta sociedad mediante la aportación del crédito que tiene esquemas especializados en proyecciones empresariales ANN, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por lo que se decreta un aumento de capital social en su parte variable en la cantidad de 1,303,000 pesos mediante la expedición de 1,303 acciones Serie B con un valor nominal de 1,000 pesos para incrementar el capital social de esta sociedad en cantidad de 1,403,000 pesos, ¿verdad? Se acordó que en virtud de la aportación decretada queda totalmente extinguida la deuda que esta sociedad
la empresa esta de la que fueron socios José Antonio y Cecilia, la deuda que esta sociedad tenía con Esquemas Especializados en Proyecciones Empresariales ANN, quien manifiesta por conducto de su apoderado que su interés ha quedado totalmente satisfecho. Entonces resulta que la empresa que crearon en 2007 José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano, denominada Desarrolladora Inmobiliaria de Bienes S.A.D.C.B., aparte de que conservaba su capital social de 100,000 pesos, tenía deuda en cantidad de 1,303,000 pesos con Esquemas Especializados en Proyecciones Empresariales ANN. ¿Y cómo le pagaron esta deuda a esa empresa? Bueno, pues esa deuda la capitalizaron como si fuera aportación de su acreedor, ¿verdad? Y ahora ya el capital social se incrementó a 1,403,000 pesos, pero sin que se le inyectara dinero. Fue un aumento de capital en papel, ¿verdad? En papel. Y luego tenemos otra acta del 31 de mayo de 2023, hace 2 años, en donde otra vez hay un segundo aumento de capital. Ahora el aumento es de 1,279,000 pesos. Aquí dice: se acordó aprobar el aumento de empresariales de capital social de esta sociedad mediante la aportación del crédito que tiene Esquemas Especializados en Proyecciones Empresariales ANN, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para que se decrete un aumento de capital social en su parte variable en la cantidad de 1,279,000 pesos, mediante la expedición de 1,279 acciones Serie B con un valor nominal de 1,000 pesos, para incrementar el capital social de esta sociedad en cantidad de 2,682,000 pesos. Y luego dice algo bien interesante: se acordó que en virtud de la aportación decretada queda parcialmente extinguida la deuda que esta sociedad tenía con Esquemas Especializados en Proyecciones Empresariales SAPI de CB, quedando un remanente por la cantidad de 3,415 pesos con 40 centavos, correspondiente a los intereses mismos que serán liquidados en un periodo de 2 años a partir de la fecha de celebración de la asamblea que se protocoliza. O sea que la empresa que nos ocupa, que fue constituida en 2007 por José Antonio y por Cecilia, para pagar 3,415 pesos con 40 centavos, necesitaban de un periodo de 2 años a partir de la celebración de la asamblea. Pues no, que esa empresa se constituyó para adquirir en propiedad o por cualquier otro medio inmuebles ubicados en cualquier parte o lugar de la República Mexicana y en el extranjero, y para todo lo que ya dijimos. Y esa empresa que tenía esos proyectos colosales, inmensos, de pronto en 2023 no tiene ni siquiera para pagar 3,415 pesos con 40 centavos, motivo por el cual pide un periodo de gracia de 2 años, ¿verdad? Desde luego, ya para este momento, ¿cómo está integrado el capital social? Bueno, Juan José Arellano Hernández, 80,000 pesos. CL Gerencia al SADCB, 20,000 pesos, empresa que actualmente ya no hay información de ella porque seguramente cambió su denominación social como estrategia para desaparecerla del radar del fisco, ¿verdad? Y desde luego la empresa Esquemas Especializados en Proyecciones Empresariales ANN de CB, es socio con 2,500,000
582,000 pesos de aportación al capital social, pero recordemos que esta aportación fue en papel porque no se le inyectó ni un solo peso, ya que lo que se capitalizó fue la deuda que la empresa de José Antonio y Cecilia tenía con esta otra empresa, que a la que supuestamente le pagaron dándole acciones que no valen nada. ¿Sí está claro? Bueno, esa es una de las empresas que tienen los empresarios José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano. Ellos podrán decir que esa empresa, como ya lo dijeron o lo trataban de decir con conectividad empresarial, ellos podrán decir que si bien es cierto que ellos constituyeron esa empresa en 2007, posteriormente se salieron de la empresa y que todo esto último que he narrado pues ha ocurrido cuando ya no eran socios y que eso es responsabilidad de otros. Sin embargo, el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria sabe perfectamente que ese es el comportamiento natural, normal que llevan a cabo los factureros. Por eso desde la exposición de motivos que presentó el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, dirigida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que se propuso la adición del artículo 69B al Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal consignó literalmente lo siguiente. Vean ustedes, y que esto encaja exactamente en el comportamiento de José Antonio Pérez Ramos y de Cecilia Pérez Cano, ¿verdad? El negocio de las personas que se dedican al tráfico de comprobantes fiscales se basa en la constante constitución de sociedades, las cuales comienzan en apariencia cumpliendo con sus obligaciones fiscales y posteriormente comienzan a incumplirlas, confiados en que para cuando la autoridad fiscal pretenda fiscalizarlas, las mismas ya se encontrarán no localizadas o han sido preparadas corporativamente para dejar al frente de las mismas a testaferros, empleados, personal doméstico o similares, y generalmente sin activos ni condiciones remotamente cercanas a las necesarias que puedan garantizar la prestación del servicio o el transporte, producción o comercialización de los bienes y servicios que sus facturas amparan. Tal parece que el SAT estaba hablando exactamente de estas personas, de esta gente de MRCI, porque efectivamente el comportamiento de José Antonio y de Cecilia encajan como anillo al dedo en esta descripción, ¿verdad? Lo cierto es que todo parece indicar que esta empresa únicamente fue constituida para expedir comprobantes que amparan operaciones inexistentes. ¿Ustedes creen que 100,000 pesos alcanzaron siquiera para pagar la renta de alguna oficinita del 2007 al 2022, lapso en el cual la empresa tuvo un capital social de 100,000 pesos, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría ver las declaraciones de ISR del ejercicio de esta empresa de los años del 2007 hasta el 2022, ¿verdad? ¿Qué utilidades tuvieron? ¿Qué cantidades de impuestos pagaron? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que con 100,000 pesos tuvo domicilio social, domicilio fiscal, activos, infraestructura, capacidad material para comprar inmuebles, reconstruirlos, remodelarlos, maquinaria, todo lo que ofrecía en su objeto social? Yo creo que a esta empresa la utilizaron, vendieron facturas a más no poder, y ya que estaba endeudada con el fisco, pues se salieron, le dejaron el 80% de acciones a uno de los socios, ¿verdad? Y el otro 20% a una empresa que posteriormente desaparecieron mediante el mecanismo de
cambiarle la razón o denominación social. Todo esto ojalá lo investigue el Servicio de Administración Tributaria. Y yo estoy seguro que si investiga, va a encontrar información verdaderamente interesante. Yo sí creo y sigo convencido de que en la actualidad los factureros más importantes del país son la gente de MRCI, desde luego encabezadas por sus directivos José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez Cano. El SAT debe investigar. Aquí nosotros hemos dado evidencia e información que obra en el Registro Público de Comercio de Mazatlán. La información que hemos dado el día de hoy no se refiere a la vida privada de estos sujetos, no proporcionamos ningún dato personal, ¿verdad? No lastimamos su buen nombre ni su prestigio porque no lo tienen, todo el mundo sabe que son factureros, ¿verdad? Y la información que hemos compartido en este video es pública, está al alcance de cualquiera de ustedes, exactamente en el Registro Público de Comercio. Recuerden ustedes que la finalidad de estos videos es que no nos engañen, que ya no caigan más mexicanos en las trampas que le tienden estas personas deshonestas, mentirosas, que se atribuyen profesiones que no tienen y que crean empresas fantasmas y que después ya endeudadas se las entregan, como lo dice la exposición de motivos, a testaferros, a empleados, a personal doméstico o similares, generalmente ya sin activos ni condiciones remotamente cercanas a las necesarias para que puedan garantizar la prestación del servicio o el transporte, producción o comercialización de los bienes o servicios que sus facturas amparan. Y en el caso se la ponen a nombre de testaferros, incluso sin que puedan pagar 3,415 pesos con 40 centavos que adeudaban en 2023 a esquemas especializados en proyecciones empresariales ANN, para lo cual piden un periodo de 2 años para poder pagar 3,415.40. Una empresa que pensaba comprar inmuebles no solo en territorio nacional, sino en el extranjero. Y el acreedor, esquemas especializados en proyecciones empresariales ANN SAPI de CB, fue constituida por el mismo notario público que constituyó desarrolladora inmobiliaria de bienes. Fue constituida el 24 de julio de 2019. Tiene como socios a la Sociedad de Infraestructura en Bienes Raíces Los Tabachines S.A. de CB, con 628 partes sociales o acciones, y a Administradora de Negocios Tres Islas SAPI de CB, con 1,256 partes sociales o acciones, ¿verdad? Esa era el capital los socios y sus aportaciones. Y hay una asamblea muy interesante en 2020 en donde, a un año de haber sido constituida, llevan a cabo un acta en donde dice: se tiene por protocolizar el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de octubre de 2020 por los accionistas de la sociedad denominada Esquemas Especializados en Proyecciones Empresariales ANN, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante la cual, entre otros, se tomaron los acuerdos siguientes. Se acordó reconocer a Consorcio de Consultores en Servicios Extraordinarios, PREM, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como accionista y propietaria de 1,113,380 acciones con valor de $1. Cada acción $1, con valor nominal. El día que el fisco les pida: a ver, quiero ver tus 1,113,380 acciones, tienen que entregar pues 1,113,380 acciones, porque tienen un valor de $1, que integran el capital variable de la sociedad, las cuales fueron transmitidas vía escisión por la sociedad escindente, consultores en operaciones de negocios, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
Se acordó reconocer el cambio de denominación social de la Sociedad Automotriz Baja Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable de Automotriz a Inmobiliaria Baja Norte Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable. Claro, pues lo mismo da que se llame Automotriz Baja Norte o Inmobiliaria Baja Norte, porque ni venden autos ni venden inmuebles. Lo que venden son facturas, por lo tanto el nombre da lo mismo, ¿verdad? Bien, estimados amigos, pues aguas, cuídense, que no caigan en las garras de estos sujetos que venden engaño, que venden fraudes y que pueden provocar que si tú caes en su trampa, el día de mañana tú pierdas todo tu patrimonio y además pierdas incluso hasta tu libertad. Bien, estimados amigos, aquí dice en estos documentos públicos, aquí dice lo que yo he compartido con ustedes, motivo por el cual yo no estoy difamando absolutamente a nadie. Y en cuanto a que, aunque ya se hayan salido José Antonio Pérez Ramos y Cecilia Pérez de esta empresa, el fisco sabe que normalmente los que venden facturas, ya que está totalmente endeudada la empresa, se la ponen a nombre de testaferros. Bien, estimados amigos, pues tratemos como sociedad de salvarnos, que no vivamos el calvario que se nos tiene preparado el día de mañana, y la única forma de evitar eso es conducirnos con legalidad, con apego a la verdad y conforme a estricto derecho. Sean muy felices, si Dios lo permite. Nos vemos en el próximo video.